Muy bien, nos vamos a la siguiente entrevista y vamos a hablar con el politólogo Javier González Olaechea a propósito de estas presentaciones de equipos en ambos lados electorales, que más allá de caras y nombres, mucho tienen que ver con puestas en escena, con reflejos políticos y gestos simbólicos también, porque eso tiene una narrativa posterior al hecho. ¿Cómo está Javier? Bienvenido. Buenos días, Mónica, buenos días. A ver, en primera impresión, respecto a lo que ayer hemos visto en lo que se llama la presentación de equipos técnicos, que tienen que ver con las coordinaciones y las vocerías que van a haber, en el caso de Castillo, como no había prácticamente ninguna, imagino que llena algún vacío en ese sentido, y en el caso de Fujimori, lo que se puede presumir es que en fin, hay diferentes partidos políticos representados en este equipo. ¿Qué es lo que usted ha visto como politólogo? Bueno, yo lo que he visto en primer lugar es la película previa, vale decir, la presentación de los dos planes de gobierno, que es importante señalar porque los equipos entran y salen, ¿correcto? Sin embargo, sobre ellos cada profesional tiene su trayectoria, unos de mayor conocimiento cara a la opinión pública, sí, y otros son menos conocidos, no por ello menos competentes. Sin embargo, yo quisiera concentrarme en el análisis que sí he hecho de ambos programas y donde he encontrado algunas lagunas importantes, algunas incoherencias, sí. Brevemente, ¿no? Bueno, Creo a que es ver, lo más rápidamente, importante. le preguntaba lo otro porque en términos de campañas electorales eso también tiene un efecto y produce un efecto en el tema Sí, de es gestos, pero cierto, vayamos es a cierto. lo que usted señala como planes comparativos en uno y otro lado. Bueno, en el caso del plan del señor Castillo, que se llama Plan del Bicentenario, habla de combatir la pandemia creando, subraya que es un plan para 100 días, ¿no? Para atacar la emergencia, Sí. y subraya la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Uno no combate una emergencia creando una institución, ¿no? Sino adecúa lo que hay, y para eso está la ley de emergencias y las leyes vigentes para crear un Comando Nacional de Crisis, conformado por expertos en gestión de crisis. En segundo lugar, dice que textualmente en la página 5 que asegurará la pronta implementación de 5.000 equipos de salud de familia. En el Perú no hay más de 800 médicos especializados en salud familiar, por así decirlo. 5.000 por un equipo con 3 personas para los distritos y zonas más no vulnerables. Estamos hablando de 15.000 personas básicamente. La pregunta es ¿de dónde los va a sacar? Porque dice dispondremos inmediatamente. Por cierto que ahí puede haber un aporte extra, hay que buscar dónde existen. En algunos países existen y se llaman equipos básicos de salud. Después menciona la vacuna universal gratuita en la página 6, lo cual ya existe. Y el relanzamiento del empleo y la economía popular. Ahí dice que hay que regular los monopolios. Creo que hay una equivocación conceptual. Los monopolios no se regulan, se combaten y se castigan. Y para eso está Indecopi y ha dado muestras, creo, de seriedad y de tecnicidad. Hay algo interesante, habla sobre la segunda reforma agraria en la página 7. El problema es el cómo. Digo interesante porque la primera, a ojos de mucha gente, empobreció, y esta segunda, por cómo está diseñada en la página 9 correspondiente, prácticamente va a empobrecer, a mi juicio, a los más pobres, porque se crean una suerte de organizaciones territoriales para discutir los precios, y hay 1.200.000, y acierta este programa en la cifra, 1.200.000 productores agrarios en el país. Entonces, que por zonas territoriales se vayan a organizar para hacer una suerte de bolsa de precios y bolsa de productos, yo me pregunto si eso
realmente es viable, Sí. y Sí. me parece muy difícil. Y finalmente, algo que es muy bueno Sí, en para este antes de ir a la programa, pausa, porque vamos a seguir, sí, Javier, y además también queremos el análisis del otro plan de gobierno, ¿no? Porque sería importante para darle un enfoque, ¿no?, a nuestros oyentes. Yo le ruego, por favor, unos minutitos para concluir con este y pasar al otro, y las preguntas, por supuesto, del panel de ampliación. Ya regresamos. Son las 8:50, estamos entrevistando al politólogo Javier González Sola Olaechea, que había pasado revista algunos puntos débiles y menos débiles del plan al Bicentenario, presentado por el candidato Pedro Castillo, y al cual Mónica Delta había dejado planteada la pregunta de un análisis semejante del plan de Keiko Fujimori. Fernando, sí, el último punto que es importante respecto al plan del señor Castillo es que anuncia la necesidad de una nueva constitución, y página textual, en 13, dice: el Perú, nuestra patria, no merece tener una constitución viciada en su origen fruto de un golpe de Estado. Las 4 constituciones del siglo XX han sido producto de un rompimiento años antes y años después de un golpe de Estado. Y recordarás bien, y Mónica también, Sí. que yo fui anti-5 de abril radical, yo no soy un neodemócrata. Y hay algo muy bueno en esta propuesta de Castillo, porque es la única, el único plan de gobierno que dice, así como los países más avanzados, concretamente quien inauguró esto, que el acceso a Internet debe ser un derecho constitucional. Esto a mí me parece sumamente rescatable en un país tan fragmentado y donde hay tanta asimetría digital, por así decirlo. Sin embargo, dice al final, y pasamos al análisis de la propuesta Fujimori, que la nueva Constitución debe reconocer, página 13, los derechos de los pueblos originarios. Bueno, en 1994 el Perú ratificó el Convenio 169. El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales tiene la categoría de ser un tratado de derecho internacional de derechos humanos. Está por encima de la Constitución peruana, o sea, forma parte del texto de la Constitución peruana. Decir esto es o desconocerlo de buena fe o quizá con otra intención. El plan de Fuerza Popular es más extenso, tiene 90 y tantas páginas, de manera que ha significado un análisis más detallado. Está estructurado por ejes, por más ejes, no 3, por 10 ejes, que no son sectores de ministerios, sino son ejes programáticos, y yo, va a decir las cosas como son, tienen 2 elementos que son fundamentales en un plan de gobierno. Tiene data cierta, o sea, cita fuentes oficiales sobre Banco Central y otras, e INEI, sobre información cualitativa y cuantitativa, y sobre eso construye propuestas. Señor, Propuestas que pueden ser del gusto de unos y del disgusto de otros, pero que están, digamos, un poco más estructuradas. ¿Qué les falta? Porque no es perfecto, ni mucho menos. ¿Qué le falta a la propuesta de plan de gobierno de Fuerza Popular? Hay una gran omisión sobre la naturaleza y cómo se tratan los conflictos sociales. Y hay que recordar que el país tiene más de 180 conflictos sociales, muchos que estaban latentes, y casi todos, o una parte, vinculados a la gestión de los recursos naturales, ¿correcto? Señor González, sí. Señor González, quería yo preguntarle lo siguiente. Hay evidentemente una serie de pasivos que se notan en ambos candidatos y sobre todo deslindes con algunos temas. En el caso de Castillo, deslinde con Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. En el caso de Keiko Fujimori, deslinde con delitos cometidos durante los 90 en el régimen de su padre. Esto hasta el momento no se ha visto de manera muy clara, muy precisa, muy tajante. ¿En cuánto puede afectar, cree usted, estas falencias o estas carencias a ambos candidatos, ya que estamos a menos de 3 semanas de la segunda vuelta? En mucho, y son deslindes necesarios, aunque ya en un caso, el caso de la señora Fujimori, ha pedido varias veces disculpas, pero no ha hecho deslindes muy precisos, muy exactos, ¿correcto? Ajá. Por lo menos yo no los he percibido. Y en el otro caso, el caso del señor
Castillo no solamente no ha hecho deslinde, sino que, bueno, tienen sus listas a sentenciados por Sendero Luminoso, por haber pertenecido a Sendero Luminoso, y ahí vimos la tapa del comercio, y no hay deslindes necesarios. Ahora, es posible que en los próximos días se produzcan. ¿Por qué? Porque lo demanda a ambos candidatos la ciudadanía, ¿vale? Es decir, quieren un sinceramiento y un compromiso real con la democracia y un deslinde con hechos del pasado que nadie quiere vivir, o por lo menos las grandes mayorías no queremos volver a vivir ni taratas, ni queremos volver a vivir experiencias muy negativas, algunas de ellas de los 90. Ahora, de ahí a repetir la frase de un ex candidato presidencial, hija de tal, tienes la misma condición de tal, me parece un poco excesivo. Los hijos no son directamente responsables de lo que hagan los padres, pero sin embargo, como en política lo que importa son los gestos, Sí. y yo coincido con el set de ustedes, es necesario, oportuno, casi diría indispensable, que se hagan por lo menos algunos deslindes. Me parece que en el primer caso del señor Castillo está un poco más atrapado, por así decirlo, en su entorno, porque ese deslinde, siendo un candidato invitado, lo llevaría a cortar con el señor Cerrón, quien tiene el control de la bancada, ¿correcto? No es el caso de la señora Fujimori, que tiene una bancada puesta por ella. Entonces, pero sin embargo, en una u otra condición, yo creo, como cualquier ciudadano, que esos deslindes son indispensables y antes de la primera vuelta. Y ante esa imposibilidad que tiene el señor Castillo de hacer un deslinde con Cerrón, usted dice que se ve más atrapado, ¿cierto? ¿Qué ocurriría si es Cerrón y que Bermejo, lo ¿no? llega a hacer? ¿Se volvería, no sé, ingobernable si es que gana Castillo? No necesariamente. Yo Porque creo tendría que una se fuerte liberaría. oposición en el Congreso. No necesariamente, porque si el señor Castillo realmente hace un deslinde, pero no solamente un deslinde, es un deslinde fáctico, para usar una palabra que pusieron de moda, con lo cual no tendría injerencia ni directa ni indirecta, ni por interpósitas personas, el señor Cerrón y otras personas, posiblemente, y sería bueno, y habría que hacer un llamado para que si es elegido presidente, que será el señor presidente de todos los peruanos, muchas personas, muchos grupos políticos entenderían que esa soledad, entre comillas, le daría una apariencia de fragilidad, pero habría que ayudarlo. Cuando digo habría que soportarlo en el Congreso, o sea, darle apoyo en el Congreso para hacerlo viable su gobierno y su gabinete, porque el éxito, en la eventualidad que gane el señor Castillo, es el éxito de todos los peruanos. Yo no le deseo el fracaso al señor Castillo. Ahora, evidentemente va a un suicidio colectivo si va acompañado de quienes, todo el mundo sabe que existen y que existen actuantes. De manera que, y hay otros ejemplos en América Latina, el señor Kirchner en 2002 fue elegido con 19% y era ahijado y prácticamente su Cerrón era el señor Duhalde. Llegó a ser elegido con 22% y se deshizo de Duhalde, lo cual me pareció bien en su oportunidad, porque Duhalde representaba... O sea, usted lo ve factible, usted que, para utilizar sus palabras. Es más, yo lo desearía. Deshacerse, por ejemplo, de un Cerrón que es el que maneja la estructura partidaria. De un Cerrón y de muchos de los que acompañan al Cerrón. Por cierto, ahora habrá gente que se le voltee en el Parlamento, pero habrá otra gente, que es la bancada de Cerrón, que lo apoyará, porque querrá el bien del Perú, porque los que realmente queremos que el país salga adelante, Mónica. Sí. Fernando, No, le pregunto porque hay quienes piensan que no podría hacerlo, ¿no? Si estuviera, yo nunca digo que el señor Castillo debe hacer tal cosa o alguien debe. Si yo estuviera en su lugar, yo rompería y diría, señores, esta es mi realidad, soy un presidente sin bancada.
Necesito ayuda claramente porque quiero hacer esto y esto en el marco de la democracia. ¿Y usted cree realmente que habrá gente que le diga que no? Quizás solamente, disculpe la expresión, los estúpidos. Porque los que queremos el bien del país, matices más, socialdemócratas, menos socialdemócratas, habrá que apoyarlo. Incluso los técnicos, que deberían ser menos técnicos y más políticos, expertos en gestión, deberían brindar su apoyo. Perfecto, nos queda clara la posición. Porque está de por medio, Mónica, o sea, y será, si es elegido, cada uno guarda su voto, por cierto, el señor presidente de todos los peruanos, conforme manda la Constitución. Sí, claro, y evidentemente, y quien llegue a gobernar tiene que gobernar para todos los peruanos, no solamente para algunos. Gracias a Javier González Olaechea por estar con nosotros, gran resumen de la hora a esta hora.